o estados contables, como mejor quieran llamarlo, es necesario que se cumplan todos los requisitos de información que requieren las normas contables. Nosotros, esperen que me voy a desactivar el mail porque... Nosotros en la Argentina convivimos con básicamente dos normas importantes de preparación de estados contables, y una es la norma argentina, que es la RT8 y la RT9, que les acabo de comentar, que necesitamos que las conozcan y que las sepan, y por otro lado, las normas de información financiera o normas internacionales de contabilidad, como mejor les guste, que rigen para ciertas sociedades. Por ejemplo, las sociedades que están listadas bajo la Comisión Nacional de Valores. Nosotros no les vamos a pedir el conocimiento de normas internacionales, pero sí es importante que, esto es más que nada para ustedes, sobre todo, que se familiaricen con esta información, que lean un estado contable. Yo les saqué un estado contable de Telecom, que tiene como 300 páginas, pero lo hice a propósito para que vean la complejidad que puede llegar a tener un estado contable. Pero nosotros no les vamos a venir en el examen a tomar cómo se arma un estado contable de una sociedad con la Comisión Nacional de Valores. No vamos a hacer eso. ¿Por qué le mostramos el estado contable? Porque de esta manera yo los puedo ir orientando sobre los principales conceptos que están metidos en la RT8 y en la RT9. No hay mucha, como les decía, mucha complejidad en esto. Tenemos que tener en cuenta que además de los 4 estados básicos, nosotros tenemos notas y anexos que forman parte integrante de los estados, y esto ya lo comenté. Y a su vez, dentro de cada rubro, las normas contables van pidiendo cierto tipo de información, y obviamente también nosotros estamos obligados a suministrar toda aquella información que, si bien no está en la norma contable, nosotros como empresa creamos que es importante que revelemos esa información, ¿no? Entonces, acá se aplica, además de la normativa contable, obviamente el criterio profesional de que están preparando estados contables. Si alguna información de un determinado rubro es relevante, entonces hay que ponerla en los estados contables, no se puede omitir. Si ustedes me permiten, bueno, solamente para repasar, lo que nosotros necesitamos saber, que ustedes sepan, es la RT8 y la RT9 en cuanto a nivel teórico, y en cuanto a nivel práctico, ya han visto, vamos a ver, estado de evolución del patrimonio neto y estado de flujo de efectivo, que no están en esta clase, sino que están en otras clases, y algún ejercicio de armado modelo como el que vamos a ver en la clase de hoy, que es la única clase que se va a ver de este tema, porque es un tema bastante sencillo y es más bien teórico que práctico, ¿sí? Bueno, si ustedes me permiten, ¿alguna duda antes de comenzar? ¿Alguna duda de las clases anteriores? ¿Alguna duda existencial de esta segunda parte? ¿Podemos aprovechar este espacio? ¿No? Bueno, están todos muy callados. Vamos a compartir el PDF. Yo lo bajé de internet. Bueno, acá lo van a ver. Fíjense van a ver la magnitud que tiene, esperen que voy a correr esto, que tiene este estado contable, ¿no? Primero, acá tenemos, bueno, obviamente la carátula, pero fíjense cómo está, si no lo ven bien me avisan. Fíjense cómo está diagramado esto. Nosotros tenemos lo esencial, dice, de Telecom, la memoria, que acá básicamente en lo esencial, esperen que ya hay gente que sigue sumando. A ver si estamos todos ya, sí. Bien. Lo esencial, básicamente, acá tenemos la información básica de la compañía, quiénes son los accionistas, bueno, etcétera. Luego la memoria, que es una descripción anual que prepara el directorio de la compañía para informar a terceros y a los accionistas, sobre todo, el estado en el que se encuentra la compañía, cómo le fue en el año,
sus principales negocios, a dónde hizo foco la compañía, cómo se comporta la compañía de cara a la seguridad, a la sustentabilidad, al capital humano, cuáles son sus normas de compliance, en fin, toda una serie de cuál es su relación con el medio, con los medios, con los inversores, bueno, todo eso es obligatorio, de acuerdo a la ley de sociedades comerciales, preparar el estado anual de la compañía en una memoria, ¿no? Y luego, sí tenemos, después de la memoria, los estados financieros propiamente dichos, ¿no? Con su información comparativa. Yo acá bajé el del 2018. Fíjense, bueno, cuando la memoria no la vamos a ver, y ni la información esencial de la compañía, porque la verdad que no nos interesa, pero si ustedes le dan una mirada, van a ver que en definitiva habla de todo lo que yo le comenté. Fíjense que hasta hay un organigrama de societario, está la composición del directorio, la sindicatura, y acá empieza la memoria. Bueno, esto era toda información de la compañía, y luego tiene la memoria con básicamente todo lo que hace la comunidad, Telecom hacia la comunidad, qué logros ha tenido, cómo se comporta de cara al medio ambiente, a la atención del cliente, a la sustentabilidad, cuál es su código de gobierno societario, es decir, cómo se rige, cómo se gobierna dentro de la compañía, el contexto en el que opera, el contexto económico y regulatorio. Acaba de decir que la compañía funciona bajo las leyes de la República Argentina, está sujeto a un ente regulador, bueno, toda la cuestión que ustedes ya conocen. Principales indicadores macroeconómicos del sector en donde opera, que pueden ser interesantes para el inversor, marco regulatorio, esto es lo que decíamos recién. Bueno, la verdad que se podría escribir todas las páginas que uno quiera con relación a una memoria de una compañía. No hay un modelo establecido, sino simplemente tiene que contener lo básico, y ahí, no sé, hay compañías que tienen como esta, no sé, 100 páginas o 200 de memoria, y hay otras que tienen 5. Eso depende mucho de cada compañía, ¿no? Y después se hace dentro de la memoria, esto es importante, dentro de la memoria, ¿cómo sabemos que tiene una memoria? Vamos al índice, ¿no? Pero yo le quiero mostrar la extensión. Lo que hay dentro de una memoria es una breve explicación y resumen de la situación patrimonial y los resultados de la compañía, que provienen obviamente de los estados financieros. Se hace un resumen en una hojita de, bueno, este es el patrimonio de la compañía, tiene principales activos tal, principales pasivos esto, en el año se ganó, se perdió tanta plata, producido básicamente por esto, esto y esto, ¿sí? Eso también se describe en la memoria, ¿no? ¿Cuáles son las principales amenazas que tiene la compañía? Su relación con los competidores, con el gobierno, con países, bueno. Imagínense todo lo que se puede escribir de Telecom, ¿no? Telecom y de cualquier compañía argentina. Fíjense, ¿ve? Bueno, ahora voy a ir directamente. Fíjense la extensión, ¿no? Perspectiva, bueno, esto es importante. Las perspectivas de qué piensa el directorio de cara a la compañía, si la compañía, esto es muy importante, si la compañía va a crecer, si la compañía se va a estancar, si la compañía va a tener un retroceso, cómo ve el mercado en el que opera, etcétera, etcétera, ¿no? Una vez que se termina la memoria, y bueno, hay un montón de información extra, pero vamos a esto que les quería comentar. Van a arrancar los estados financieros, ¿no? Y antes, un pequeño instante, antes de arrancar los estados financieros, nos encontramos con algo que ustedes no van a ver ahora, porque no forma parte de esta materia, sino que lo van a ver en materias más avanzadas, que son es básicamente el informe de auditoría. ¿Qué dice el informe de auditoría? Ustedes saben que el auditor es un tercero independiente que solamente se limita a decir si los estados contables reflejan la realidad económica y financiera de una compañía conforme a una determinada categoría de normas contables, ¿sí? Esto no es objeto de esta materia, lo van a ver en auditoría. Inscríbanse con Carlos cuando les toque, porque la verdad que vale la pena en el curso de Rapizarda. Auditoría es, yo tengo un tercero independiente, un contador público independiente, que dice que la situación financiera, patrimonial, financiera y de resultados de la compañía es la que dice la empresa
que está expresada a través de sus estados contables y que esos estados contables no fueron preparados conforme se le dio la gana a la empresa, sino conforme a un grupo de normas contables establecidas. ¿Cuáles? Las que sean vigentes en ese país. Pueden ser, si estoy en Argentina, normas contables de Argentina, o si estoy en Argentina y tengo obligación de aplicar normas internacionales conforme a normas internacionales. Y luego va a decir el auditor, en su opinión, si la situación reflejada en los estados contables es o no la situación real de la compañía basado en normas contables, ¿sí? El auditor lo que hace es, no se pone a controlar si falseó o no falseó los datos, sino simplemente, obviamente que le va a surgir de los análisis que haga, pero el objetivo no es saber si alguien me engañó o no. El objetivo es poder decir tranquilamente que en forma razonable y genérica los estados contables siguen un patrón de medida, siguen un modelo de normas contables. Ese es el objetivo del informe del auditor. Entonces, fíjense acá, vamos a ir rápidamente ahí en nuestra opinión, la opinión del auditor, bueno. Y acá, esto a título informativo. Acá empezamos miren qué curioso, acá vamos a entrar ya en el detalle de los estados financieros. Ustedes vieron ya estados consolidados, ¿verdad? ¿Cómo así? ¿Sí o no? Sí, vimos. No muy bien del todo, pero sí lo vimos. ¿Por qué no muy bien? Contame. Creo que la parte práctica no va a entrar en el parcial, pero sí la teoría. Por una cuestión de que no se pudo dar en clase. Ajá. Bueno, pero por lo menos tienen, ¿eso lo dijo Antonella? ¿No va a entrar la práctica? Iba a hacer preguntas teóricas sobre consolidado, pero algo vimos de la práctica, no te voy a decir que no, pero creo que no entra la práctica en el parcial. Bueno, básicamente todos entonces sabemos que los estados consolidados los preparan empresas que a su vez tienen controladas, tienen empresas controladas, ¿no? Entonces, fíjense que acá, cuando yo entro al cuerpo de estados contables, me encuentro con estados financieros consolidados. Yo ya sé al leer esto que Telecom es un grupo económico. Está bien, no hacía falta leerlo para saberlo, pero digo, si alguien no supiera qué es Telecom, ¿sí? Supongamos que acá hay alguien que no sabe qué es, porque no sé, viene de otro país. Uno cuando lee estados financieros consolidados ya sabe que esta compañía es un grupo económico que tiene compañías controladas. Y luego, los estados financieros individuales. Fíjense que se le da más relevancia y se pone en primer término los consolidados que los individuales. Aunque jurídicamente todos sabemos que el primero que se toma, por ejemplo, para determinar un impuesto o para sacar un crédito son los estados individuales y no los consolidados, ¿no? Pero bueno, en definitiva, el ordenamiento normativo de las normas internacionales pone a los estados consolidados primero como información primaria y después los individuales. Ambos, fíjense, forman parte integrante de los estados contables, ¿no? Porque fíjense todo lo que hay. Estados financieros, consolidados, individuales, informe de auditores, informe de la comisión fiscalizadora e información corporativa. La comisión fiscalizadora nosotros ya hablamos de la auditoría. La comisión fiscalizadora es un cuerpo, una persona o un cuerpo de personas en nuestro país integrado exclusivamente por abogados o contador que se dedican a verificar que se cumple con la legalidad de una compañía. El síndico tiene la obligación de avisarle a los accionistas si la compañía está operando dentro de su marco normativo y no se aparta de las normas legales. Eso es básicamente lo que hace el síndico. Le da una tranquilidad al accionista, ¿no? Bueno, todo esto forma parte integrante de los estados consolidados. Ustedes cuando vayan a leer las normas de la RT8 y la RT9 van a poder ver todo esto que está acá, con la ventaja de que acá todo el mundo que entra a la página de telecom.com.ar va a bajar los estados financieros. ¿Sí? Yo no se los voy a mandar por mail porque se puede bajar por internet, se lo tienen que sacar ustedes, digamos, ¿no?
Ahí después me van a acusar de traspaso de información. Por más que sea pública, la tienen que bajar ustedes. Cuando ustedes estudien la RT8 y la RT9, es importante, insisto, con el estudiar no es aprenderse de memoria, porque no tenemos cómo evaluárselo de memoria, la verdad. Si estuvieran en un oral es una cosa, o en un escrito frente a frente es distinto, pero a una modalidad de distancia, ustedes se imaginan que no les vamos a poner, ¿qué dice el punto 3.4 de la RT8? No tiene sentido. Pero es importante que cuando ustedes estudien, lo hagan con este balance o con el que ustedes quieran. No sé si deben haber acá chicos que ya tienen contacto con estado financiero, pueden usar el que tengan, no importa, para ir fijando un poco los conceptos. Bueno, fíjense que, voy a volver un cachito atrás. Cuando dice estados financieros consolidados, pone nota a los estados contables o a los estados financieros. ¿Qué significa? Que las notas son tan importantes cuanto los estados. O sea, no podemos separar y escindir las notas de los estados. Eso es algo que cuesta mucho entenderlo, y que les damos poca importancia. Las notas tienen exactamente la misma importancia que los estados, y a veces hasta son más importantes porque nos dan informaciones. Cuando yo digo, bueno, bienes de uso, 10 millones de pesos, ¿qué me dice eso? Es una cifra. Yo necesito ir al anexo de bienes de uso o a la nota de bienes de uso y ver si esta compañía compra bienes de uso, si están obsoletos, si están nuevos, si se dieron de baja, si no se dieron de baja, si gana plata vendiendo equipo. Todo eso es lo que me interesa mucho más que la cifra, ¿no? Entonces las notas son parte integrante de los estados contables, no nos tenemos que olvidar jamás. Bueno, acá habla un poquito de la actividad principal de la compañía. Y entramos directamente a los estados. Fíjense, estado de situación patrimonial. Arranca con el activo corriente, efectivo y equivalente de efectivo. ¿Se acuerdan que lo vimos en la primera parte, ¿no? Inversiones corrientes, ¿se acuerdan que la vimos en la primera parte? Inversiones acá son los plazos fijos, los fondos comunes de inversiones, etcétera, ¿no? Los fondos comunes de rápida realización se consideran efectivos, pero equivalente a efectivo, pero hay algunos otros que no. Pero en general, inversiones en títulos públicos, bueno, etcétera. Créditos por venta, básicamente, fíjense la magnitud que tiene la cuenta créditos por venta dentro del total del activo corriente, es lo principal. En tanto, en otras compañías que comercializan bienes, esta presta servicios. En compañías que comercializan bienes, por ahí el activo más importante puede llegar a ser el rubro bienes de cambio. Fíjense que acá el más importante, inventario o bienes de cambio, es muy poco significativo. Y es muy significativo créditos por venta, que es básicamente las cuentas por cobrar a los clientes que tiene Telecom, ¿no? Después viene, fíjense acá, esto es importante, ¿no? Nota. Bueno, yo sé que puedo ser muy aburrido, pero yo cuando era alumno de la universidad me hubiera gustado que alguien me explicara un estado contable. Nunca nos lo explicaban antes. Era como había que encontrar. En mi época de estados contables no existía internet. Por eso me parece que es importante que esto es, si quieren, el contacto más directo que van a tener con lo que es la contabilidad propiamente dicha, ¿no? La rama, cualquiera sea la rama a la que ustedes se dediquen, impuestos, contabilidad, concursos, sociedades, lo que sea, si no conocen esto, si no saben leer un estado contable, no van a tener nunca éxito en lo que hagan. Esa es una realidad, digamos. Este es para mí y para todos los que hacemos esta profesión, este es el punto de partida. Después, no, bueno, pero yo nunca más me dediqué a armar estados contables. No, seguramente, vos te podés dedicar a otra cosa. Pero si te vas a dedicar a otra cosa y no sabes leer un estado contable, y estás medio en el horno. Ese es un poco el mensaje. Después viene el activo corriente y no corriente. Ustedes saben que, de acuerdo a la normativa generalmente aceptada, los activos y pasivos se clasifican en corrientes y no corrientes de acuerdo al plazo de realización. Todo lo que se vaya a realizar en los próximos 12 meses es corriente y pasados los 12 meses no corriente, y lo mismo con el pasivo.
Y cada nota al lado, yo voy a encontrar una respectiva explicación de cómo están conformados, cuáles son los principales componentes del rubro. Bien, fíjense que esta compañía tiene expresados sus estados contables en millones de pesos constantes, ¿sí? Millones de pesos, o sea, a esta cifra de acá le tengo que agregar o multiplicar por 1 millón o agregarle 6 ceros como quieren, ¿no? Es decir, acá hay 33.000 millones de activos, ¿sí? De pesos en activo. De no corriente hay 338.251 millones de activos y el total 371.000 millones, ¿sí? Luego de que tengo totalizado el activo, voy al pasivo, hago lo mismo, pasivo corriente, sus notas, fíjense, cuentas a pagar lo vimos, préstamos, remuneraciones, cargas sociales, cargas fiscales, otro pasivo es previsiones. Todo esto nosotros lo hemos visto con las notas explicativas. Fíjense acá que, por ejemplo, cuando yo abro el pasivo entre corriente y no corriente, cuando yo, por ejemplo, tomo cuentas por pagar, estas cuentas por pagar de acá y estas cuentas por pagar de acá son las mismas, nada más que unas van a vencer dentro de 12 meses y las otras a partir de los 12 meses. Por eso las dos están en la misma nota. En la nota 12 va a decir, mire señor, las cuentas por pagar se dividen de esta manera. Estas son documentadas, estas son sin documentar, estas están en litigio, bla, 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 bla. Y además de todo este paquete, esto va dentro de los 12 meses, o sea, es corriente, y esto va después de los 12 meses, o sea, es no corriente. Por eso el número de nota es el mismo, ¿sí? ¿Se entiende? Supongamos. Después tenemos el total del pasivo y el patrimonio neto, ¿sí? Atribuible a la sociedad controlante y atribuible a los socios no controlantes, es lo que llamamos en el consolidado participación minoritaria, ¿sí? Acá la llama atribuible a los accionistas no controlantes. Bueno, y después la ecuación patrimonial básica, ¿no? Luego voy a los estados de resultado, al listado de resultado, básicamente ventas con todos sus costos. Fíjese que acá, en lugar de decir costo de mercadería vendida, lo llamo de otra manera, porque acá no hay mercadería que se vende, sino servicios que se prestan, entonces se abre por costos laborales, costos por interconexión, honorario, impuestos, comisiones, para llegar a la utilidad antes de la explotación, antes de depreciaciones y amortizaciones, depreciación, amortización y desvalorizaciones de propiedad, planta y equipo. Básicamente esto es lo que nosotros llamamos amortizaciones, todo un rubro. Resultado de participación en asociadas, costos financieros, otro resultado financiero, utilidad antes de impuestos y utilidad neta, ¿no? Y de esa utilidad neta, cuánto es atribuible a la controlante y cuánto es atribuido a los minoritarios. Y lo que sería lo que hemos nosotros denominado participación minoritaria en el estado de resultado. Luego aparece otro estado, que en realidad esto fue un invento reciente de las normas, que es un estado de resultado integral, que básicamente, no quiero que nos detengamos mucho en esto, pero esto sería parte de todos los de determinados, no todos, de determinados resultados que no se imputan directamente al estado de resultados, sino que van directamente, se pasan por el patrimonio neto. Por ejemplo, una reserva de revaluaciones, una reserva de conversión de estados contables, que ustedes saben que por disposiciones contables no se pasan al resultado del ejercicio, sino que van directamente al estado de evolución del patrimonio neto, a un rubro donde se mete dentro de resultados específicos, ¿no? Acá después tenemos el famoso estado de evolución del patrimonio neto, que no me voy a detener mucho porque esto ya lo vimos, ¿sí? Donde ustedes ven básicamente aporte de los propietarios y... Acá se ven básicamente el aporte de los propietarios y las reservas, ¿sí? Fíjense que dentro de aporte de los propietarios tenemos las acciones en circulación, el valor nominal y el ajuste por inflación. Después tenemos todas las reservas, ¿sí? Y finalmente el patrimonio neto. Después viene el estado de flujo de efectivo. Estamos acá viendo todavía todo consolidado, que es una tortura para muchos.
lo van a ver en las clases siguientes, creo que es la última parte de la materia. Es un estado que yo siempre digo está condenado a no dar porque no cierra nunca, pero en definitiva, si uno lo analiza y ve, lo termina cerrando, no se preocupe. Básicamente el estado de flujo efectivo ya lo van a ver, hay una clase teórico-práctico y después una clase de práctica. El estado de flujo efectivo lo que hace es establecer cuáles son las causas por las que una compañía genera efectivo, ¿no? Si el efectivo que tiene la compañía, el cash, viene de su operación, si viene de préstamos, si es una compañía que se endeuda mucho o no, si distribuye muchos dividendos, si los accionistas le aportan plata, bueno, todo eso me lo resume este estado. Yo lo puedo inferir, obviamente, de los otros, pero este estado lo viene a resumir, digamos. Después tenemos las notas, fíjense la cantidad de notas, ¿no? Marco regulatorio, bueno, y acá empiezan, fíjense, ¿se acuerdan que la nota 2 era cuentas por pagar? Bueno, cuentas por pagar, préstamo, hay como una especie de título de todas las notas, y nos damos cuenta que esta compañía tiene en sus notas 28 notas. Restricciones a la distribución de utilidades, esperen que voy a admitir. Y acá quiero llegar. Más adelante vamos a ver un ejemplo de nota. Fíjense la cantidad de explicación que hay en cuanto al marco regulatorio, ¿no?, de la compañía, que ya estaba en la memoria y se repite de nuevo en el cuerpo de estados contables, ¿no? La preparación de los estados contables es un tema bastante candente, ¿no? En una compañía hay que tener el personal para hacerlo, ¿no? Esperen que voy a bajar un cachito acá. Fíjense, nota 6, un ejemplo, no agarré cualquiera. Créditos por venta, comunes, ley 33 es las partes relacionadas, las previsiones para deudores incobrables, el total, ¿no? Después, por ejemplo, otros créditos, corrientes y no corrientes, ¿no?, de gastos por adelantado, fiscales, anticipo a proveedores, cuotas del pendiente de liquidación, depósito en garantía, bueno, todo lo que se les puede ocurrir. Inventarios, fíjense, equipos interesantes, ¿no? Equipos celulares y otros tenía Telecom 2.200.000, 2.000 millones de pesos en equipos celulares, equipos de radio, teléfono y equipo fijo, bueno, en fin, ¿no? Cada rubro, cada compañía es un mundo en sí mismo, ¿no? Llave de negocio en Argentina, negocio en Uruguay. Fíjense que acá, número 1, incluye 88.000 millones correspondiente a la fusión entre Telecom y Cablevisión. Interesante, ¿no? Ya habíamos visto nosotros, esto es una llave de negocio producto de una combinación de negocios. Propiedad, planta y equipo, el viejo anexo de bienes de uso, inmueble, equipo de construcción, etc. Intangible, bueno. En fin, yo lo que quería era compartirles a ustedes un estado contable para que lo viéramos, explicarle cómo se leía un estado contable, obviamente lejos de hacer que lo entiendan, pero que por lo menos cuando lo vean se familiaricen de cómo se construye. Y bueno, si tienen alguna duda, si no, vamos a ir a un ejercicio que hay, un ejercicio práctico que es bastante ejemplificativo de algunas cuestiones de exposición, y con eso ya estaríamos. ¿Alguna duda? ¿Alguien que me quiera preguntar algo de la práctica, de esto que vimos, del examen? ¿No? Bueno, hoy están tímidos, ¿eh? Hoy los veo muy callados. Vamos a dejar de compartir. Bueno, a propósito de exposición, hoy le pedí a Antonella, ¿me escuchan bien, no? Hoy le pedí a Antonella que le suba porque no estaba en la guía, que le suba un ejercicio de armado de estados contables, que ahora se los voy a compartir.
que se llama Armado de Estados Contables, tiene el ejercicio que se llama, un minuto, Armando S.A. Creo que si no lo subió, lo debe estar por subir. No se preocupen, porque es un ejercicio modelo, ¿no? Bueno, un segundo, chicos, un minuto. Bueno, volví. ¿Pudieron, lo encontraron? ¿Está subido? Sí, profe, está subido. Yo lo había Muy subido, bien. Antonio. Bueno, es un ejercicio bastante sencillo. Ya sé que siempre digo que es todo sencillo y es mentira, pero este es sencillo. Espérenme que no puedo sacar la barra esa, me está torturando. Ahí está. Usted es analista contable de esta sociedad y se encuentra cerrando los estados contables del ejercicio 31/12 del 2020 y le han pedido que elabore los saldos, notas y anexos de créditos por venta, préstamos financieros a bienes de uso. Y tenemos, bueno, nos piden el detalle, nos dan el detalle de cada una de las cuentas, ¿no? Del balance de sumas y saldos. Nosotros en el examen le podemos dar algo así, ahora van a ver que es bastante sencillo. Lo que nosotros necesitamos es que ustedes aprendan a agrupar los rubros, es decir, que identifiquen cuáles son las cuentas que forman parte de un rubro, cuáles pertenecen a otro. Por ejemplo, acá tenemos banco en cuenta corriente, valores a depositar, deudores por venta, intereses a devengar, documentos a cobrar. Básicamente entender, por ejemplo, que acá valores a cobrar, deudores por venta, documentos a cobrar, todo esto forma parte del rubro créditos por venta. Terrenos, edificios, amortización acumulada, rodado, obras en curso, forma parte de bienes de uso, o propiedad, planta y equipo, si quieren, en la denominación de las normas internacionales. Préstamos bancarios, intereses a devengar o préstamo bancario, forma parte del rubro préstamo financiero, y aporte de los propietarios, resultados no asignados y el del ejercicio forman parte del patrimonio neto. Eso es lo que nosotros necesitamos, que parece una obviedad, pero no es tan obviedad, ¿sí? Y acá nos dan algunas cuentas de resultados, simplemente a título de ejemplo, ¿no? Y fíjense, nos dan información complementaria que en definitiva es la que nos sirve para el armado de los estados. Dice que los valores a cobrar tienen vencimiento 31 del 1 del 2021. Acuérdense, chicos, que nosotros estamos parados siempre al 31 del 12 del 2020, ¿no? Entonces, bueno, tengo valores a cobrar con vencimiento 31 del 1, documentos a cobrar con vencimiento 28 del 2 y créditos por venta que se generaron en ventas efectuadas el 31 del 12 y que tienen el siguiente detalle, ¿sí? El deudor Norris
500.000 con fecha 30 del 12 del 2021 e intereses a devengar por 100.000. Este por 1 millón con vencimiento 30 de marzo, 50.000 a devengar. Y Hamilton, 500.000 con fecha 25 del 1 del 2022 de 150.000. ¿Para qué me ponen la fecha de vencimiento? A ver. Para saber si son corrientes o no corrientes. Perfecto, muy bien. Un buen modelo de examen podría ser, y algunas veces se ha tomado, tanto en el recuperatorio o en el final, es darle a ustedes un sumas y saldo, decir, bueno, supongamos le queremos evaluar 2 o 3 rubros, le damos un sumas y saldo, les damos un par de ajustes contables para hacer, y después de esos ajustes arman los rubros, digamos, ¿no? En este ejercicio es armado de algunas notas, muy simple, muy sencillo, sin los asientos de ajuste, ¿no? Pero podrían haber asientos de ajuste a determinados rubros. Si estamos tratando temas del primer parcial, podrían ser relacionados con el primero, si estamos tratando temas del segundo, con el segundo. Después dice, en lo que respecta a bienes de uso, o ¿cuál es el sinónimo de bienes de uso que veíamos en el balance de Telecom? ¿Alguien le prestó atención? Propiedad, planta de equipo. Propiedad, planta de equipo, perfecto, sí. PPE. ¿Sí? Y acá tenemos, bueno, bienes de uso, fueron todos incorporados en el 2019 y el criterio de amortización o depreciación, recuerden que es año de alta completa, etc. Recuerden que nosotros en la jerga contable estamos reservando siempre la palabra depreciación para el transcurso del tiempo, los bienes de uso, y amortización para el pago de préstamos, ¿no? Pero desde contabilidad de primer grado que aprendimos la palabra amortización y no está mal que la usemos y nadie le va a poner mal. Y además le estamos poniendo nosotros la misma palabra para que ustedes puedan usarla indistintamente, amortización o depreciación. ¿Cómo están compuestos estos bienes de uso? Básicamente, terrenos, edificios, rodados y obras en curso, con el valor de origen que tenía en 2019 y la respectiva amortización acumulada. ¿Por qué terrenos no tienen amortización? No se amortizan los terrenos. Claro, los terrenos no se amortizan, se pueden desvalorizar por algún hecho de mercado concreto, pero no tienen una depreciación por el paso del tiempo. Después tenemos edificios que se amortizan en 50 años, rodados en 5, y obras en curso no se amortizan porque solamente se amortizan los bienes cuando están en condiciones de ser utilizado o vendido. Si hay una obra en curso, la misma no se amortiza o deprecia. Las obras en curso, dice acá, son una mejora al edificio que se tiene y en el 2020 se han activado 50.000. Cuando dice se han activado 50.000, yo entiendo que la redacción no es feliz, y yo cuando lo vi el ejercicio, me llamó la atención. Lo que quiere decir acá es que de los 100.000 que tenemos, 50.000 se han pasado ya al rubro edificio, es decir, 50.000 están en condiciones ya de ser activados dentro del rubro edificio y pasar a formar parte de la amortización dentro del edificio. Eso es lo que quiere decir. Eso es, se han activado, ¿sí? No es que se han agregado ni adicionado 50.000 pesos más a lo que tiene, ¿sí? No es feliz la redacción, lo entiendo, pero bueno, a mí me costó. Los préstamos se obtuvieron, dice acá, préstamos financieros, cambiando de rubro, se obtuvieron el 31 del 12 del 2020 y tienen el siguiente detalle. Banco, bueno, Boston, 500.000, vencimiento diciembre, Wells Fargo, diciembre 21-22, y los intereses a devengar, ¿sí? También me lo da, obviamente, para abrir el rubro de cuentas por pagar entre corrientes y no corrientes. Vamos acá. Créditos por venta. Entonces nosotros habíamos dicho, si ustedes se acuerdan, que teníamos en el balance valores a cobrar. Acá no hay que hacer ajustes, solamente exponer, ¿sí? Tenemos los deudores por venta y los intereses a devengar y los documentos a cobrar. Dijimos que estos tres, ¿qué son valores a cobrar? Pueden ser generalmente cheques postdatados. Es decir, si viene un cliente y me dice, che, te voy a la típica. Uno lo llama y me debes plata. Ah, bueno, no tengo plata. Pagame, no, te doy un cheque de pago diferido. Bueno,
Si me dan un cheque de pago diferido a 30 días, yo lo voy a sacar del rubro deudores por venta y lo voy a poner en deudores por cheques o por valores, o valores a cobrar, como quieran, pero formando siempre parte del rubro créditos por venta. ¿Se entiende? El cheque a cobrar a 30 días no es caja y banco, porque no es de disponibilidad inmediata, ¿sí? ¿Puedo descontarlo? Sí, puedo descontarlo, no digo que no, pero en definitiva no es efectivo. Entonces, cuando dice valores a cobrar, eso es lo que nosotros tenemos que pensar, es un cheque que alguien me dio, ¿sí? Bueno, 1 millón de pesos, deudores por venta, ¿se acuerdan que habían 1,5 millones de pesos que vencían en este ejercicio y 500.000 en el otro, que cuando yo pregunté para qué me lo daban, bueno, para exponerlo entre corriente y no corriente. Los intereses a devengar son 150.000 en un lado y 30.000 en el otro. No, 150 y 150, perdón. Sí. Y 30.000 son los documentos a cobrar, ¿sí? Y después, bueno, cuando ustedes vieron en el ejemplo, cuando vimos el ejemplo del balance de Telecom, que está expuesto exactamente así, donde tenemos, por ejemplo, créditos por venta o deudores por venta, no me acuerdo bien cómo era el rubro, estaba abierto la parte corriente y no corriente, ¿sí? Y yo decía, bueno, pues nota 3, 3A, 3B, etcétera, ¿no? ¿Estamos bien? Chicos, ¿estamos bien? Bueno, ya terminamos, ¿eh? Ya terminamos. La clase de hoy era una clase corta, ¿no? Que queda esta clase siempre ahí media corta, y a veces creo que por ahí se le puede agregar consolidado y todo, pero siempre nos da miedo de que se le haga mucho lío en la cabeza y no lo sumamos. Ahí tenemos que resolver un poco el tema ese de consolidado, porque lo que vos decís, creo que Lautaro, ¿no? Sí. Ya pasó el cuatrimestre pasado lo mismo. No nos quedamos cortos porque o no se puede dar o la clase que se da es muy, muy ajustada. Pero es un lindo tema, consolidado. Fíjense que cuando yo expliqué los estados de Telecom, lo primero que había es consolidado. Entonces es un tema que hay que mirarlo muy bien. Bueno, vamos a préstamos financieros. Nosotros acá teníamos... hay un celular que está de recibir mensaje, o soy yo, o es mi Zoom. ¿Escuchan ustedes un ruido? Sí, pero es que se está grabando la clase. Salen. Claro, es porque se está grabando la clase, no es otra cosa. Ah, yo pensé que era un participante. No. Un celular que le caía mensaje. Bueno. Disculpe porque los acusé. No me anda el mouse, che. Esperen. Yo cuando entré a trabajar, mi primera tarea fue armar estados consolidados. Yo me recibí en el año, ahí les voy a cantar la edad, me recibí en el año 2000. Y yo decía, creo que se los conté este ejemplo, que lo cuento además siempre, ¿no? A mí me torturaron yo ingresé en el 96, 97, 98, 99 y egresé en el 2000, ¿no? 5 años. Y a mí me torturaban en primero, segundo y tercer año con el ajuste por inflación. Y nosotros decíamos, ¿para qué el ajuste por inflación si en este país no hay inflación? Era la época del Turco Menem, ¿no? ¿Para qué nos torturan? Y era una tortura, ¿por qué? Y porque la contabilidad acababa de tener la experiencia del ajuste por inflación hasta el año 89 de Alfonsín, ¿no? Pero bueno, ¿para qué? ¿Para qué? Bueno, nunca entendimos para qué, nos torturaban, nos tomaban en los exámenes, nos hicieron la verdad que la vida imposible con el famoso ajuste por inflación. Nos recibimos, 2001, crisis 2001, reanudación de estados contables, de ajuste por inflación de estados contables. Lo primero que me piden es, me toman en una empresa y me dicen, lo primero, necesitamos que nos ayude con el armado de estados consolidados. Empiezo a armar estado consolidado. Segunda tarea, necesitamos que nos ayude con el ajuste por inflación. Que recién se reiniciaba y que nadie sabía nada. Y nosotros, que éramos de una camada recientemente egresado, lo teníamos claro porque lo acabábamos de ver en la facultad. Por eso estos dos temas que uno no le da bolilla, hoy por hoy, ajuste por inflación es algo que se aplica en todo el país, digamos, y siempre por el país que tenemos, siempre puede pararse la inflación un par de años, pero en algún momento va a reanudar por los siglos que tenemos. Y la RT21, estados consolidados, cada vez es más actual porque la existencia de grupos económicos es inevitable. Vos juntaste 2 o 3 compañías y ya tenés que aplicar RT21.
consolidación. Entonces, son dos temas que hay que prestarle atención. Bueno, anécdota, vamos. Profe, hay una chica en sala de espera. No la admito por llegar tarde. No, mentira, un chiste. Llegó a las 10 de la noche. Bueno. Vamos acá. Esperen que voy a tratar de reconectar mi mouse. Ahí va. No me queda funcionar, no importa, no funciona, es flaco. Vamos a los... Ya vimos, préstamos financieros. Bueno, no, préstamo financiero era sencillo porque está compuesto por los 500 de corriente y los 500 de no corriente, cada uno con sus intereses no devengados, es bastante sencillo. Bienes de uso. Bienes de uso, fíjense, como, digamos, hay muchas formas de presentar bienes de uso, no es que hay una única metodología, pero acá hemos tratado de hacer algo bastante sencillo, y lo que hemos dicho es, bueno, acá reproducimos el texto de los sumas y saldos, y acá tenemos el valor al inicio, ¿sí? Formado por el terreno de 100.000, los edificios de 700, porque era lo que me daban como, estos 750 son el cierre, al principio eran 700.000. ¿Qué más? Rodados por 50.000 y las obras en cursos por 100.000. Recuerden que nos habían dicho que se habían activado 50.000, con lo cual sacamos de obras en curso 50.000 y lo mandamos a edificios, y el valor neto al cierre, el valor de origen de los bienes de uso es 950.000, valor de origen, ¿sí? Luego vamos a la parte de amortizaciones o depreciaciones y tenemos la depreciación o amortización del edificio por, son los 700.000 pesos dividido 50 años, y la amortización o depreciación de los 50.000 que ya fueron transferidos por el primer año. Y atento acá, es una sutileza y nadie le va a tender una trampa, pero cuidado, porque yo estuve 20 minutos para darme cuenta. Estos 1020 son la depreciación de los 50.000, pero en lugar de 50 años, en 49, porque ya tiene uno de depreciación. Algún desgraciado que lo quiso complicarnos la vida, pero no se preocupe, no va a pasar eso en el examen. Con lo cual son, ¿cómo divido la amortización? De los 750 en 50 años y la de los 50.000 en 49 años, me da lo que tengo ahí, los 1020 con 41. Luego, esperen que no se me corre. Luego tengo la amortización acumulada al cierre, que en el caso de los edificios son los 14 del inicio más los 14 del año, más los 1020 del año, que dan los 29.000. Y el caso de los rodados, que son los 10.000 pesos, porque eran 5 años, los 10.000 pesos del inicio, los 10.000 pesos de la amortización y la amortización acumulada al cierre. La primera parte del cuadrito es valor de origen, la segunda parte del cuadrito es amortización acumulada, y los saldos son el valor residual de bienes de uso a 2019 y valor residual al 2020. Esta es la mejor forma de expresar los bienes de uso, ¿no? Y le llamamos anexo, no sé, como quieran. Generalmente anexo, algunas compañías ya lo han transformado en notas, ¿no? Bueno, este era el ejemplo que le queríamos dar. Resumen de la clase de hoy para que vean que cumplí con lo que decía, que era una clase fácil y corta. RT8, RT9, bien sabidas. Idea de un estado contable real, yo les puse Telecom, pueden por cualquiera, no hay problema, YPF, Cablevisión, Central Puerto, entran a Comisión Nacional de Valores, cnb.gov.ar, y ahí van a ver todas las que quieran que están sometidas al régimen de la Comisión Nacional de Valores. Banco Central, voy a encontrar los balances de todos los bancos si quieren. Banco Central, ustedes saben que es el regulador de las entidades financieras. Necesitamos que ustedes conozcan, básicamente tengan contacto con un balance, que lo lean, porque no les vamos a tomar en el examen que nos armen un estado contable de cero, pero sí que tengan nociones básicas de un estado contable real.
y algún ejemplo de armado de alguna nota, algún anexo, algún rubro, como el que le hemos dado ahora en el ejercicio, en el ejemplo este, ¿sí? ¿Alguna duda? Bueno, si no hay ninguna duda, No, los profe. dejo. Profe, yo tengo una consulta. Sí, adelante. El cuadrito ese de bienes de uso, donde, en el renglón de edificios, dice amortización acumulada al inicio 14.000, transferencia de ejercicio 1020, que era lo que dijo, que era el de los 49 años, y del año solo pone 14.000. ¿No se suma lo de los 1020? Sí, están sumados en la columna que dice acumulada el cierre total. Fíjate, 14.000 al inicio del año, 14.000 del año, 29.020. Sí. Ahí tenés los tres conceptos sumados. Ah, Los 14 del inicio, está 14 de bien. este año y los 1.020 de Ah, este año. No, perfecto. Está bien, eso no había entendido. Gracias. No, de nada. Bueno, chicos, ¿alguna otra pregunta? Bueno, hoy es el viernes hoy es, ¿qué vemos el viernes? ¿Qué clase hay? ¿Saben? Era la última. Es la de repaso para el parcial. Ah, ok. Ah, bien, por eso no entraba consolidado. ¿Por qué me quedé con la idea que faltaba algo de F? Bueno, no importa. Ya vimos todo. Entonces, dado que la clase de hoy se terminó antes, quédense un rato más repasando ustedes. ¿El parcial cuándo es? Miércoles y viernes. de la Miércoles semana y que viernes. viene. Bueno, suerte chicos y cualquier cosa estamos en contacto, ¿sí? Muchas gracias. Gracias, Chao. profe. Chao, nos vemos. Buenas Chao, noches. gracias. Chao.